What are we? Some kind of League of Legends? Lo prometido es deuda. En el vídeo de la ruptura de Vi, os prometí una segunda parte en la que habláramos de cómo Caitlyn pasa por esta ruptura también y qué detalles nos hacen ver lo mal que está mentalmente. Para los que no lo habéis visto, no es obligatorio verlo de primeras para entender este segundo, pero sí que haré algunas referencias, así que si entráis de primeras aquí, podéis seguir mirando, ningún problema, pero igual echadle un ojo al otro, por curiosidad simplemente. Y dicho todo esto, vamos allá. Hablar de la ruptura de Caitlyn y Vi es hablar de la ruptura de Caitlyn consigo misma, de cómo pierde todos sus valores y quién ha sido. El dolor de Caitlyn y su ansia por venganza le hace perderse a sí misma. Tanto Caitlyn como Vi sufren de este mal, de dejar de ser ellas mismas, y en un principio pueden entenderse por este mismo dolor que las une. El primer capítulo de la segunda temporada nos enseña esto, cómo Caitlyn está pasando por el luto con el que Vi ya ha tenido que convivir toda su vida, desde la pérdida de sus padres hasta Vander, Milo, Clagor o Powder. Hay una escena muy significativa después del asalto al memorial de los consejeros de Piltover en la que Caitlyn no sabe cómo podrá tomarle el relevo a su madre, ahora que no está, o si podrá siquiera hacerlo algún día. La persona perfecta para aconsejarla es Vi, que lleva ya años poniéndose en las botas de Vander. El dolor de la pérdida les permite entenderse mejor, pero todo ese dolor será el que acabará por separarlas. She dies and leaves this giant hole and I'm just supposed to fill it. Hey, you won't. The hole gets smaller, but you never fill it. Antes de todo esto, en la temporada 1, Caitlyn se construye como una de las pocas personas en Piltover que no vive en una torre de marfil y está preocupada por cómo viven los Zaunitas. Está llena de prejuicios constantes contra los Zaunitas, cierto, pero a la vez vive de verdad de acuerdo con los valores de defender al pueblo, de mejorar, de acabar con las diferencias entre la gente de ambos lados del puente del progreso. Esto se ve claramente cuando vemos cómo intenta convencer a Echo de que le devuelva la esfera Hextech. Le dice que no podría culparle si se la queda. No puede saber qué tan mal lo ha pasado, pero puede empatizar con él. Your people hunt us like animals. Echo, it's wrong what's been done to you. You'd be well within your rights to keep it. I couldn't blame you. Una sola pérdida es la que basta para que todo esto se vaya al garete. A memorial? What kind of animals? No solo la pérdida de su madre, sino el sabotaje de su funeral también, son los elementos que acaban de destruirla. Si a eso le sumamos la manipulación constante de Ambessa para que vaya a la guerra, acabamos con una Caitlyn que se aleja mucho de esa defensora del pueblo que quería ser. Pasa de defender a la gente de la ciudad subterránea a considerarlos como animales. Ella es consciente de que está siendo manipulada, pero ¿qué más puede hacer? No tiene ni idea de qué podría hacer para liderar mejor, y toda una ciudad depende de ella. La sigue. Confía ciegamente en que solucione el que seguramente sea el mayor conflicto que han vivido hasta la fecha. Es una pena que Jace y Caitlyn, siendo tan amigos, no hablen más durante esta segunda temporada, porque ese peso que cargan en sus hombros es muy similar. Cuando Victor le echa en cara a Jace que rompió su promesa y no destruyó el Hexcore, este le responde: You think it's so easy? To turn your back while your whole city looks to you for salvation? To cling to principles while your best friend bleeds out in your arms? I never asked for this. Caitlyn está igual. Todo Piltover confía en ella y la alienta a que siga con toda la opresión, pero los meses y el tiempo le hacen darse cuenta de que lo que está haciendo está mal. Lo que me hace pensar que Caitlyn es consciente es esta escena en la que Vi le echa en cara todo lo que ha hecho. How long were you sidled up with that shifty, self-serving war pig? She oinked poison in your ear and you just ate it. I know! Ese grito de enfado no es rabia hacia Vi, es hacia sí misma, es rencor consigo misma por no haber sido mejor, por haber permitido que su pena se volviera rabia, y su rabia odio, por haberse perdido ella misma en la búsqueda de una venganza que realmente no sirve para nada. Caitlyn rompe con Vi porque rompe con quien era ella, porque esa bondad se evapora para dar paso a la rabia, al desdén. El resto de la escena, con Vi diciendo que Jinx ha cambiado. Kate, she's changed. We can't erase our mistakes. None of us. Se completa cuando habla con Jinx en la celda. Lo dice claro, es consciente de que el dolor se había apoderado de ella. No amount of good deeds can undo our crimes. Le dice que no hay ninguna cantidad de buenas acciones que deshagan nuestros crímenes. Nuestros. Los de Caitlyn y los de Jinx. Porque como Vi adelantó en el tercer episodio, Caitlyn y Jinx se han igualado en ese odio. It's her blood in your veins. Then why are you the one acting like her? Cómo sigue la escena es la guinda del pastel. Caitlyn habla de Jinx,
pero también de sí misma. Las dos han causado daño y dolor, pero nunca fue personal. Por eso es tan importante cuando Jinx le dice a Caitlyn: I didn't know your mom was there. It probably wouldn't have made a difference, but I didn't know. no es una disculpa del todo, no le está diciendo que lo siente, de hecho ni siquiera le dice que hubiera cambiado lo que hizo de saberlo, pero lo dice porque Jinx no mató a la madre de Caitlyn, sino a los consejeros de Piltover como idea. Jinx luchaba contra Piltover como concepto abstracto, y Caitlyn oprimía a Zaun como concepto abstracto. Pero cuando luchas y matas, lo que se muere no es un concepto abstracto, es una persona que tenía una vida, sueños, familia, amigos, sentimientos, risa y llanto. Eso es lo que nos hace el odio voraz, atacar a conceptos abstractos sin pensar en las personas que lo encarnan. Volviendo a la ruptura de Vi y Caitlyn, la escena con Maddie es una de las mejores demostraciones del lenguaje corporal en Arcane. Y como todo en esta serie, tiene un paralelo claro con esta otra escena en la cama con Vi de la primera temporada. Si bien en el montaje de Vi la vemos sola en la cama, tumbada entre pelea y pelea sin ganas de vivir, aquí vemos cómo Caitlyn está con Maddie. Una ahoga las penas en alcohol y violencia, la otra en trabajo y una relación sin sentimientos. Y si digo que la relación de Caitlyn y Maddie es sin sentimientos, es porque se nota en cómo se mueve. Las escenas con Vi son íntimas, rompiendo una y otra vez su espacio personal para tenerla cerca, o teniéndola cara a cara para que sus miradas se unan. Aquí, Caitlyn le da la espalda a Maddie, y en ningún momento se gira para mirarla porque tampoco le importa realmente. Solo la usa para tapar el hueco que dejó Vi, pero no le funciona. Cada vez que Maddie se acerca a ella e intenta tener intimidad, Kate se aleja de ella. Lo vemos en esta escena y en esta otra. Sus miradas apenas se cruzan, y cuando Caitlyn está a punto de sonreír, de dejarse llevar por el deseo carnal, se da cuenta de que esa no es la persona con quien querría estar, que aunque hay calidez, no es la calidez de Vi. Caitlyn está usando a Maddie para no sentirse tan sola, pero lo cierto es que lo está, pues ella no es ni puede ser Vi, y no puede llenar el hueco que dejó. Un último paralelismo que me gusta mucho es el de la muerte de Maddie, cuando su cuerpo cae sobre la espalda de Caitlyn, de la misma forma en que Maddie se dejaba caer sobre Caitlyn en esta escena de la cama. En una, Maddie se está intentando acercar a Caitlyn para influenciar en sus decisiones y reunir información en su contra. En la otra, recoge lo que siembra y recibe su merecido por espía y por traidora. Antes de acabar el vídeo, os recuerdo que hice otro vídeo sobre la ruptura de Vi, analizando esa escena de peleas en el foso, que quizá os gustó. Y además he hecho unos cuantos vídeos más analizando la escena en la que Jinx casi se despawnea o la escena en la cual Jinx llega a la batalla. Quizá os guste alguno de ellos, con lo cual echadles un ojo. Os deseo una feliz Navidad y buen fin de año si no subo más vídeos hasta el siguiente. ¡Hasta la próxima!